se atiende, pero digamos, me deja, hace que yo no me chipe, digamos, ¿no? Eso es el arbolito. Para eso el arbolito es una herramienta que yo la puedo utilizar cuando quiero y tengo, no me chipo, ¿no? No me chipo con el árbol. Entonces, aquí tengo, estoy copiando nomás la x igual a 0 o p igual a b. No estoy haciendo nada raro. Entonces, la premisa ya la tengo arregladita, entonces la copio. Son equivalencias, así que lo copio nomás. Es decir, esta regla es la misma regla R, ¿no? La gente de matemáticas dice, no, eso es equivalente, ya R prima, no, R nomás póngale, no se preocupen por eso. Ahí nomás, ¿no? Entonces, esa ya la tengo toda. Aquí como la premisa está en fn de jóvenes, no la tocan. Es una fnd de 2 minterms, ¿no? Entonces, esta es una fnd de 2 minterms, entonces hasta ahí lo dejo. ¿Y por qué? Porque hay una formulita para eso. Entonces hay un copiecito para eso. Ayúdenme, ¿qué pasaría acá? Voy a hacerlo por acá. Por favor, dígame si se ve en el brillo para que no. Arreglemos la premisa. ¿Cómo queda? La premisa. Hola. Si tengo el OR en la premisa, ¿qué hago? Lo repartimos la conclusión entre que está en paréntesis y que está al otro lado. Ok, entonces repartimos el primer midterm, si P igual a B y X distinto de 0, entonces X igual a 0 o P igual a B. Muy bien, vamos al otro lado entonces. Al otro lado lo mismo, ¿no? Al otro lado tendría, distribuyo el otro midterm acá, ¿no? Entonces sí, Q igual a A, entonces X igual a 0 o P igual a B. Ya lo tengo arreglada la premisa. Entonces siempre primero arreglar premisa, ¿no? Arreglando premisa. Primero la premisa y luego la conclusión. ¿Sí? Siempre, ¿no? Primero arreglar la premisa y después la conclusión. Perfecto. ¿De aquí qué sacamos? Aquí tenemos el OR en la conclusión. ¿Qué tenemos? ¿Me ayuda? Repartición con la premisa. Ajá, dejamos uno y el otro sube, ¿se acuerdan? Si P igual a B, X distinto de 0. Entonces, ¿sí? Acá también hacemos lo mismo, ¿no? Si P igual a B. No estoy haciendo nada, estoy copiando la premisa, no he hecho ningún movimiento todavía. Muy bien, entonces, este se queda y su compañero sube negado. Y P distinto de B. Acá también. Ahora se queda P igual a B y su compañero sube negado. Y el otro sube negado. Entonces, como decirle, oye, yo me quedo y vos subís. Ahora, yo me quedo y vos subís. Entonces, entre ellos dos, dice yo me quedo y vos subís. Estas reglas son esenciales. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son o no son? Sí. Sí, son esenciales, ¿no? Entonces le digo, a esta se va a llamar R1. Ya le doy nombrecito, ¿no? Esta va a ser la regla 1. Esta también está esencial, lo pueden ver, regla 2. Primero convierto y después analizo. ¿Ok? Primero convierto y después analizo. Muy bien. Entonces vamos a la siguiente. La siguiente dice si Q igual a A. Esta también va a ser el mismo trabajito, ¿no? Como está el OR en la premisa, en la conclusión, disculpen. Entonces debo distribuirlas, ¿no? Pero la distribución no es así, ¿no? Sino que una se queda y la otra sube. Entonces aquí quedaría, ¿qué estoy haciendo? Si Q igual a, entonces, D, ¿no? D.
Ok, vamos a ir esto grande. Entonces, X igual a 0 se queda y sube P distinto de B. Aquí lo mismo, ¿no? Q igual a A, P igual a B se queda y sube X distinto de 0. ¿Sí? Entonces, R1, pero como esta regla ya es esencial, le ponemos R3, R4. Ok, ya tengo entonces la regla convertida en reglas esenciales. Lo que tengo que determinar si son válidas. Por eso me dice convertir a reglas esenciales válidas. Si me dice reglas esenciales y el profesor no le puso válida, conviértansela ahí y si le pone mal, le dice, profe, usted no dijo que sean válidas. Listo. El profesor calladito tiene que aceptarlo, porque en ningún momento le dije que eran válidas. Si convertir la siguiente regla, reglas esenciales, yo llego hasta ahí y paso a la siguiente pregunta. Listo. ¿Y qué va a pasar? No sé. Ese no es mi problema. ¿Por qué? Porque no me dijo válida. Ah, pero como dice reglas esenciales, válida, ni modo. Tengo que hacer el análisis. ¿Qué dice la regla 1? Analicémosla. ¿Funciona, no funciona? ¿Algo está mal? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Ingeniero, antes de debió ser X distinto de 0, arreglando la premisa. No me diga que metí la pata ahí. Está bien. Sí. Metí la patota, ¿no? Entonces, esto sería aquí, ¿no? Mil disculpas, gracias. Ahí, ¿no? Y, gracias. Sí. Gracias. Muy amable, gracias. Pero bueno. Bueno, analicemos ahora. ¿Qué dice? R1. Es esencial, ya son esenciales. Analicemos ahora si son válidas, si se pueden insertar a la base de conocimiento. ¿Qué pasa con esta? ¿Tiene algún problema o está todo bien? Hay un choque en la premisa. ¿Aquí? ¿No ven? No, en premisa, la P igual a B y P distinto de B. Ajá, pero eso no lo hace inválida. Después vamos a ver sobre eso. No lo hace inválida. Esta es la invalidez de esto. ¿Lo ven? Entonces aquí sería X se determina a sí mismo. Entonces eso no es posible en programación lógica. ¿Sí? ¿Y esta qué pasa? ¿Cómo está acá? ¿Qué pasa con esta de acá? ¿Lo ven? Tiene el mismo problema, ¿no? ¿O no? Mismo problema. El mismo problema, ¿no? Entonces P se está determinando a sí mismo. Esta es la premisa en la conclusión, entonces esta regla tampoco va. No podemos meter una base de conocimiento, eso lo preguntó el compañero, ¿no? Quiero validar que en mi regla no se introduzca la premisa, ¿no? Pero no se introduzca reglas inválidas, ¿no? Entonces, el ACT de la base de conocimiento me va a decir, no puedo insertar. ¿Y esto? ¿Está buena o mala? ¿Qué dicen ustedes? R3 y R4. Buenas. R3. Correcto. R4. Bueno, ¿no? R4 bueno. Entonces, ¿mi respuesta cuál sería? ¿Cuál sería mi respuesta? Entonces, mi respuesta sería, entonces digo, R es equivalente a R1 abajo, ¿no? Es que no tengo espacio acá. R1, R2, ¿no? Entonces, perdón, ¿qué estoy hablando? R3, R4. Justo estoy poniendo las malas. R3, R4. Ahí está. Entonces le digo, profe, esta es mi solución. ¿Sí? Entonces, su regla R que usted me dio se traduce en R3 y R4. ¿Sí? R3 y R4. Pues hay un tipo de ejercicio. Ahorita lo hacemos. Voy a dar un ratito para que lo miren, especialmente los que han entrado recién.
hay un tipo de ejercicio que hay un tipo de ejercicios que hace, que nos dice, ¿no? Elimine también de la regla, dice, aquellas que son, elimine la regla aquellas que tienen la premisa falsa, dice. Es justo más o menos la pregunta que me hacía el compañero. Entonces, algunos ejercicios dicen, también saque de la conclusión, dice, aquellas reglas cuya premisa es siempre falsa. Ok, entonces, vamos directo al grano, ¿no? Esto es aburrido, ¿no? Hacer esto ya es bien aburrido. Aunque no crean, hay gente que le falla en esto, en la conversión. Yo creo que es aceptable que le fallen en la sería honesto, ¿no? Que le fallen en el análisis de repente, ¿no? Aunque no es tan complicado. Yo siempre digo, estos tipos de preguntas son preguntas de relleno, ¿sí? Son preguntas de relleno. Pero que no le quede, desgraciadamente, mucha gente solo hace de relleno y no hace las otras, digamos, que son las más de sistemas expertos. Le decía, ¿no? Hay un tipo de pregunta, que dice, también saque de la conclusión, dice, aquellas reglas, dice, saque de la conclusión aquellas reglas cuya premisa sea falsa. Entonces, este tipo de ejercicio es así, dice, ¿no? Convertir a reglas esenciales, dice, ¿no? Y, bueno, puntitos suspensivos nos dan las reglas, que P, Q, etcétera, ¿no? Y dice, también a reglas esenciales válidas, perdón. Si no me pone válida, estoy muerto, ¿no? O sea, yo no lo hago válida, no lo convierto a válida. Leo lo esencial y listo, y me voy, y no hago más. También, dice, ¿no? También saque de la conclusión, dice, ¿no? Saque de la conclusión. Aquellas reglas cuya premisa es falsa. Vamos a aclarar. Digamos solución. No he puesto el resultado, no he puesto la regla, pero vamos a suponer, jóvenes, que me salen estas reglas, ¿ok? Vamos directo al análisis. Me sale esta regla. Regla 1 dice, si x igual a 0 y x distinto de 0, mayormente no me dan juntas, ¿no? Voy a poner por acá. Y p igual a b, déjame inventar b. Y x distinto de 0, entonces q igual a a, ¿sí? R1. Y así, ¿no? Me da R2, por ahí me da raro. Vamos a esto, vamos a la regla R1. Ahora, veamos una cosita, jóvenes. R1 es válida. Sí, jóvenes. R1 es una regla válida. Por favor, vuelvo a contarle la historia por si alguien se perdió. Decir, ¿pero qué está resolviendo? Tranquilo. Vamos a suponer que nos dan un ejercicio con su reglita, con su dominio, ¿no? De las variables P, Q pertenece a A y B, X pertenece a los reales. Entonces nos dan la reglita, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos nuestro arbolito, ¿sí? Entonces aquí hacemos nosotros nuestro arbolito, hacemos por acá, hacemos nuestro arbolito, ok, lo hacemos, y aquí digamos esta es R1, digamos. Entonces ya hicimos el arbolito, ya usamos nuestro copy, si no lo sé el copy, se lo pido el copy al profesor, le digo, profe, ¿cuáles son? ¿Qué pasa si está en la conclusión? El profesor se lo nota en la pizarra. Entonces no necesito llevarme copy porque el profe me va a dar los copies. Ahora, el análisis no, si no, tampoco eso, ¿no? Ni cómo lo va a hacer. Solamente la fórmula se las puedo dar. Entonces, llego acá y digo, ¿R1 es válida? Entonces yo me pregunto, ¿no? Aquí me pregunto. Digamos, voy a poner un comentario en lo que estoy pensando. ¿R1 es válida? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Es o no es válida? Es válida. Sí, es válida. Sí. Sí, jóvenes, sí rotundo. Un sí rotundo. Es válida.
Todo está perfecto. Miren, en la premisa hay una... No hay, digamos, no hay que aquí una variable se determina a sí misma, ni que la conclusión está todo perfecto. ¿Mm? Sí, de hecho es perfecta. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema acá? La premisa nunca va a ser verdadera. Bueno, si a mí me dicen convertir a reglas esenciales válidas, y no me pide esto de que saque de la conclusión aquella cuya premisa es falsa, si no me dicen eso, yo se lo dejo y se lo meto a su... Y por eso no me puede poner mal, porque no me digo que haga un análisis más serio. Me digo hasta que sean válidas nomás. Ah, bueno, R1, qué sé yo, R2 la tacho, R3 la tacho, R4 la tacho, me queda R1. Ok, pero ¿qué hacemos, digamos? Es válida R1. Y hasta ahí, me voy. Gracias, profe, hasta luego. Póngame el 100. Bueno, pero me pone esto. Ah. ¿Qué ocurre? Si observamos la premisa, o en la premisa puede ser true alguna vez, ¿o no? Piénsalo un poquito. ¿Ah? Nunca. No, no. De hecho, hay una contradicción entre x igual a 0 y x distinto de 0. Eso se llama contradicción, ¿no? P y no P es falso, ¿o no? Si quieren analizarlo. ¿Se perdieron, no? Comentario, puro comentario, es lo que estoy pensando, digamos. Ahorita les vamos a hacer. No P y P o P y no P, como recuerden que es conmutativo, entonces esto es falso. ¿Sí? Cuando yo me acuerdo de estudiar esto decía F, ¿no? Y la tautología ponía en T. Pero después me entero que son los gringos, esto significa false y T significa true. Pero nuestro profesor decía tautología, pero en realidad era true y false. Bueno, al margen de eso, ¿no? Aquí que tenemos si x igual a 0 y p igual a b y x distinto de 0. Tenemos clarísimo aquí, jóvenes, tenemos p, si quieren, y este no p. P y no P, esto es false. Entonces, ¿qué tenemos? Repito, si quieren solucionarlo así, pero a veces no es necesario tanto lío, ¿no? Entonces, estos dos se hacen false. False y P igual a B, ¿qué es? Se perdieron. Falso. Que alfa y false, o al revés, ¿no? False y alfa. ¿Eso es? Falso. Falso. Vale. Entonces, Para que esto sea es... true tendría que ser ambos, ¿no? Claro. Correcto. Basta que uno sea falso para que todo sea falso. Entonces, la premisa es falsa. ¿Ok? Pero ¿saben qué, jóvenes? Ahórrense este trabajo si quieren hacerlo, para no. Dense cuenta que la premisa nunca va a ser satisfecha, o sea, nunca va a ser validada, nunca va a ser true. Entonces, la premisa nunca va a ser true. Así a ojo nomás. Porque necesito una base de hecho, que tenga x igual a 0, ¿ah? Que tenga x igual a 0, y si x es 0, ya no satisface a este otro, pues. ¿O no? Entonces, puedo concluir que la premisa es falsa porque ningún hecho de la base de hechos puede digamos, satisfacer los literales x igual a 0 y x distinto de 0. Entonces, la premisa es siempre falsa. La premisa es falsa. Voy a poner otro ejemplo para que vean por qué le estoy diciendo. Pueden hacer el análisis, seguro que sí. La premisa es falsa porque ningún hecho satisface, o sea, lo hace true, ¿no? O sea, lo hace true, ¿no? Lo hace true simultáneamente a x igual a 0 y x distinto de 0. Es imposible, no se puede. Entonces, si tengo, por ejemplo, esta base de hecho, qué sé yo, x igual a 0. Este me hace true a este, pero a este me hace false.
Lo mismo. ¿Qué pasa si tengo algo diferente de 0? Tengo x igual a 0 y tengo x distinto de 0. Cambiamos ratito, otra base hecha. Si tengo un x diferente de 0, x igual a 4, ya. A este lo hace false y a este lo hace true. Entonces, disculpe, no podemos nosotros satisfacer simultáneamente a ambos hechos. ¿Está bien? Hola, hola. ¿Se entendió, no, jóvenes? ¿Se entendió? Me avisan, por favor, cuando falten 2 minutos, creo que está en 6, creo que está. A 6, ¿no? Ya. Pero fijémonos otro ejercicio. ¿Se entendió, jóvenes? En este caso, nosotros quitamos las reglas, porque me lo han pedido que haga ese análisis. Algunas personas van a decir que se los pida, ellos lo quitan. Entonces, quitamos R1 de la solución. Entonces, quitamos R1 de la solución. La pregunta es, jóvenes, ¿por qué la quitamos? Es decir, si yo le digo insertar a mi proyecto, jóvenes, créanme, no va a haber ningún problema. O sea, ustedes inserten, ¿no? Si quieren, si están haciendo su proyecto. Acuérdense de un compañero, y que normalmente ustedes están validando que no hay una regla que tenga una variable en la premisa y en la conclusión. Eso lo está validando un compañero. Pero ese compañero, digamos, esta regla va a pasar su filtro, va a pasar, digamos, sus condiciones, ¿no? Esta regla dice, mira, yo no tengo para empezar no voy a poder escribir algo que sea distinto, ¿no? Porque no voy a poder meter las hechos, digamos, ¿no? Entonces, él va a decir, mira, yo tengo aquí una igualdad, acá está todo bien. Entonces, yo voy a poder, créanme, desde su shell, y está bienísimo, voy a poder meter esta regla a su shell. Y créanme, está bien, porque la regla es válida. O sea, si es válida, sí lo puedo meter a la base de conocimiento del shell. Así de simple ahora. Dejemos la teoría, que vuelan, que progresivo, no. Si la regla puede meterse a la base de conocimiento, entonces es válida. Así de simple. Si ustedes están haciendo el proyecto, van a ver, déjenme agarrar acá, que no pueden meter esto. No hay forma. Para empezar, no le dan opción a ustedes que escoja el menor. Entonces, siempre va a coger Q y A nomás. Entonces, ustedes ya asumen que es Q igual a A, por ejemplo. Si están haciendo el proyecto, me están entendiendo. Pero esta regla entra así, ingresa, porque su filtro, digamos, su condición dice que no hayan variables en la premisa y en la conclusión. Listo. Y entra a la base de conocimiento. Bueno, y créanme, no le hace ningún problema esta regla. Ustedes dirán, ¿y por qué rayo? ¿Por qué rayo, profe, la quita si la regla es válida? Entonces, ¿por qué quitar una regla cuya premisa es, por favor, me dicen los minutos? 4 minutos. 4. Entonces, ¿por qué quitar una regla cuya premisa es falsa? ¿Por qué quitar una regla cuya premisa es falsa? Si la premisa es falsa, jóvenes, esa regla nunca va a disparar. ¿Me hago entender o no? Entonces, si la premisa es falsa, esa regla nunca va a disparar. Y si no va a disparar, ¿para qué rayo lo metemos ahí? ¿Ok? Lo escribo eso y vamos al corte comercial. Entonces, si una regla tiene una premisa falsa, si una regla tiene una premisa falsa, esta nunca, créanme, nunca, obviamente siempre va a ser falsa, nunca va a disparar. Va a disparar. Completo esto y vamos al corte. Tiene una premisa falsa, esta nunca va a disparar. Lo único que hace la regla, es ocupar espacio. Lo único que hace la regla es ocupar espacio.
Y si un algoritmo de encadenamiento, ¿no? Un algoritmo de encadenamiento, ya sea, bueno, ahí lo pongo más fácil, FWC o WC. La visita solo pierde tiempo. Solo pierde tiempo. ¿Por qué? Disculpen la redundancia. ¿Por qué la regla no dispara? Voy a anotar así como ustedes me anotan en el WhatsApp, ¿sí? Porque la regla no dispara. Así de simple. Entonces, si la ponemos ahí y ocupa espacio, le decimos, buscar una regla, digamos que estamos en el forward, ¿no? Buscar una regla R que tenga Q como conclusión. Y la fase de selección la escoge a ella, porque la fase de selección no testea el disparo, Bonnie, nunca debe hacerlo. La fase de selección no testea el disparo, no dice if R dispara C, no testea. No testea el disparo. Entonces, en ese momento, nosotros escogemos la regla, esa regla que acabamos de borrar, y nos damos cuenta, jóvenes, que al final la visitamos, pero ella nunca nos va a disparar. Nunca nos va a dar lo que queremos. Entonces, ¿para qué rayo estás ahí? ¿Ok? Cortamos, jóvenes, que se me está yendo el tiempo. Cortamos y volvemos a conectar, ¿ok? Somos 23. Cortamos en 3, 2, 1. Recording in progress. Ok, jóvenes, volvamos entonces. Bueno, le decía, ¿no? Si una premisa es falsa, entonces esa regla ocupa espacio en vano está ocupando ahí espacio, o sea, está ocupando nuestra base de conocimiento, por ende en el archivo también se va a guardar. Y lo peor es que nuestras condiciones, porque no vamos a testear la regla, podemos hacerlo, ¿no? Que la premisa es falsa, podemos, pero eso no está en nuestra obligación. Entonces el ingeniero del conocimiento dice, bueno, ¿cómo voy a poner esta regla si no me va a disparar? Va a ocupar espacio en la base de conocimiento y para nada
para nada va a contribuir, digamos, a la inferencia. Nunca dispara. Entonces, ¿para qué rayos la tenés si nunca dispara, nunca aporta? Aporta a la conclusión. Entonces, quítenla, quítenla. A veces, jóvenes, no es tan obvio esto, pero pueden, es obvio, ¿no? Es obvio, digamos, pero pueden también trabajarlo analíticamente. Entonces, veamos otro ejemplo de una regla que tiene la premisa falsa. No digo que no sea obvio, ¿no? Pero que sea complicado. Otros ejemplos, miren. Voy a poner otros ejemplos. Comencemos con esta. Esta facilito. Dice, si P igual a A y qué sé yo, Z menor que 0, y aquí dice I, P igual a C, digamos. No está diciendo que es bivalorada en ningún momento. No me afirma nada de eso. ¿Cuál es el problema acá? En esta regla, ¿cuál es el problema? La P igual a A y la P igual a C. Claro. Entonces aquí quitamos, ¿no? La premisa es falsa, ¿por qué? La premisa es falsa. Es falsa, ¿por qué? Porque P no puede valer simultáneamente P igual a A y P igual a C. No puede. Vale uno, vale el otro, pero si vale uno, no satisface al otro. O si vale el otro, no satisface al uno, digamos, ¿no? Si la base hecho P igual a A, satisface a este, pero no satisface al otro. El otro sería falso. Entonces, como son esenciales, entonces están en AND. ¿Se entendió, vale? Sí. Sí. Entonces, ahí clarísimo, sin necesidad de hacer algo analítico, se dan cuenta ustedes que no puede satisfacerse a ambos lados. Otra, miren, otra es así. Otro tipo de reglas nos dan especialmente con valores reales. Voy a poner tanto que hemos usado la X, la vamos a usar. Si X menor que 0. Y trae esta mala suerte que la gran mayoría no sale al ladito, digamos, ¿no? A veces no sale aquí. Déjenme inventarme. Y Q igual a A. Y Z igual a 100. Y por acá recién me aparece, ¿no? Y X mayor que 0. ¿Ah? Entonces solamente usen su criterio. No necesitan ser unos genios para hacer esto. Ahí, ¿cuál es el problema? Bueno, es fácil. Si ustedes ven que dos variables se repiten en la premisa, siendo una regla esencial válida, ¿no? Entonces, analicen si puede satisfacer los dos. ¿Estamos de acuerdo? No puede satisfacer X. No puede satisfacer, ¿no? Pero no puede ser negativo y positivo al mismo tiempo. Correcto. No, X no puede ser positivo ni negativo al mismo tiempo, es imposible. Entonces, una vez más, la premisa es falsa. Entonces, esta regla nunca va a disparar. La premisa es falsa. ¿Por qué? Porque no es posible satisfacer, o sea, hacerlo true, ¿no? O sea, hacerlo true. Satisfacer X menor que 0 y X mayor que 0 simultáneamente. Entonces, eso no es posible. No es posible. No puedo satisfacer ambos literales simultáneamente. No puedo hacerlo. Entonces, digo, esta premisa es falsa, entonces te saco de la solución. O sea, no te meto a la base de conocimiento. No puedes entrar a la base de conocimiento porque, aunque son una premisa, son una regla válida, no contribuyen en nada. Es como que lo metas al ingeniero Barroso a jugar fútbol con nosotros. No se la pasamos nunca la pelota y para pasar porque él no sabe y nunca contribuye en nada. Entonces está ocupando el lugar de un jugador y no juega nada, no aporta en nada.
Entonces aquí es lo mismo. Esta regla ocupa espacio, pero no contribuye en nada. Quítenla. ¿Para qué más? ¿Se entendió, jóvenes? Esos son los casos que van a encontrar también en el práctico. Van a encontrar, saque la conclusión aquellas premisas que sean falsas. Entonces, aparte de encontrar que sean esenciales, también eliminamos las premisas que son falsas. O sea, estamos haciendo una limpieza, ¿no? Para que nuestra premisa, nuestra base de conocimiento sea más pequeña, más liviana. Muy bien. Bueno, hagamos hagamos ejercicios finales de esta unidad, ¿no? Vamos a ver el forward, vamos a ver el backward, vamos a ver todas ellas, ¿no? Hemos hecho ejercicios con reglas esenciales. No significa que no hagamos, ¿no? Porque en el práctico de repente ustedes tengan alguna duda y quieran que yo lo resuelva acá en clase. Lo resolvemos, claro que sí. Claro que sí, por supuesto. Muy bien, entonces hagamos los ejercicios finales. Tenemos todo ya para hacer esto. Es decir, hemos finalizado ya nuestro temario en realidad para el primer parcial, aunque no hemos fijado todavía la fecha, porque nos falta completar ejercicios. Lamentablemente, bueno, los ejercicios son un poquito largos, ¿no? Especialmente del backward chaining. Muy bien, vamos a hacer forward chaining, ¿sí? Forward chaining. Vamos a poner título al ejercicio, subtítulo, digamos, y vamos a comenzar haciendo el forward chaining. Bueno, entonces, lo que me critican mis colegas, me dicen, no, Gino, déjalo, que ellos se den cuenta, ¿no? En serio, sí me dicen, no es broma, especialmente venido peinado. Gordo, pues no le enseñé, me dijo, déjalo, que ellos se den cuenta. Pero bueno, no puedo con mi genio, ¿no? No puedo con mi genio. Entonces, ¿cuál es el truco para resolver el forward chaining? Como no tienen ayudante, bueno, tenemos que hacer un poquito de ayudante. ¿Cuál es el truco para hacer un forward chaining? El truco, jóvenes, es determinar la condición de salida. Es decir, si yo sé cuándo salir del forward chaining, entonces mi algoritmo está resuelto. ¿Por qué? Porque yo pienso, y estoy recontra seguro que ustedes no son capaces de escribir el código, digamos, del forward chaining, no tiene ningún problema, por más que le pongamos condimentos. El detalle es la condición de salida. ¿Sí? La condición de salida. Muy bien. Entonces aquí lo anotamos. El truco, este es el copiecito, el truco es saber o determinar, si quieren, ¿no? O determinar cuál es la condición de salida. ¿Cuál es la condición de salida? La condición de salida. Recordemos, ya tenemos uno, ¿no? Comentario, ya tenemos uno. El problema es dónde ponerlo en el código. Ya tenemos uno. ¿Cuál es? ¿Lo puedo poner así? Vamos directo al grano, vamos a que nos interesa. Si bh.len, recuerden que tenemos un viejo truco, porque es un viejo truco. ¿Esto es cuando la base, recuerdan? En el código, Este es la base de conocimiento no creció. La base de hecho, disculpen. La base de hecho no creció. La base de hechos no crece. Esa ya la tenemos. Si la base de hechos no crece, entonces si la base de hechos crece, entonces no continuamos, ¿no? No continuamos porque bueno, ya no hay nada que hacer. Si hago otra pasada no tiene sentido. Voy a tener el mismo resultado. Si usamos metas, ¿cuál sería? ¿Otro comentario? A ver, si usamos una meta, otro comentario. Si usamos una meta M, ¿cuánto sería? ¿Qué otra condición de salida le ponemos? Y BH contiene la meta. Claro, ajá. Si usamos una meta M, también nos salimos, digo también porque la otra hay otras condiciones, ¿no? También salimos cuando M esté unificada. Cuando M esté unificada. ¿Sí? Y eso lo hacemos con un código. Le pregunto al profe si
Si no sé, yo puedo usar existe. Me dice, profe, ¿cómo sé si una variable está en la base de hecho? Yo le digo contains o existe, ¿no? Pueden poner aquí existe. Listo, no nos peleemos con la carga. Pero yo uso un poquito la costumbre que tiene Java de implementar esto, ¿no? Y también otros lenguajes, ¿no? Si M está en la base de hecho, chao. Chao. Ahora, si usamos K-metas, ¿qué pasaría? Podríamos usar lo que nos dijo en el BDBC. La lista, ¿no? La lista, correcto. Una lista. Correcto, entonces, mayormente a veces se le va a pasar la lista por parámetro ya, ¿no? No voy a ponerle el vector para que tengamos pasar al vector, es perder tiempo, acá no se me dice. Ya está la lista, entonces con la lista la utilizamos. Si usamos K-meta, ¿cuándo salimos? Así verbalmente, ¿cuándo salimos? Cuando la lista de metas está vacía. Ajá, claro. También salimos, tiene razón, ahorita hablamos de la lista, también salimos, digo también porque pueden haber esta otra condición, ¿no? También, o sea, salimos cuando las K-metas están unificadas. Las K-metas están unificadas. Perfecto. Y ahora voy a incluir lo que me está diciendo el compañero. Si usamos una lista L, por eso es el uso de la lista, bueno, qué útil que es la lista. Si usamos una lista de metas, ¿cuándo sabremos que toda la lista ha sido unificada? ¿Cuándo sabremos que todas las metas están unificadas? ¿Se perdieron? Sabremos que todas las metas han sido unificadas. Metas han sido unificadas. No necesito preguntar, ¿no? ¿Está unificada? ¿Está unificada? Digamos, si fuera un vector, tendría que preguntar por todas las metas. ¿Está unificada? ¿Está unificada? No. Como tenemos una lista que hace del, ¿no? ¿Verdad? Cada vez que hay una variable de ellas que se ha unificado. Entonces decimos, sabemos que todas las metas han sido unificadas cuando la lista esté vacía. ¿Se entendió o no? No sé si estoy en el brillo, por favor. No, estoy bien. Cuando la lista esté vacía. Entonces diría if lista vacía, break. ¿Se entendió? Hola, hola. Sí, ¿no? Entonces eso sería bastante sencillo, ¿verdad? Entonces cuando la lista está vacía, entonces nosotros ahí inmediatamente, ¿por qué? Porque cada vez que dispare una regla vamos a decir lista.delete del lo que se ha disparado. Si lo que se ha disparado es una meta, se elimina la meta. Si no está, bueno, no pasa nada. El del no se hace lío. Borrame la A, le decimos. Si A no está, no pasa nada. Y si está, lo saca. Entonces, si todas las metas han salido de la lista, entonces quiere decir que todas han sido unificadas. Podría ser otro algoritmo horrible, si no, ir preguntando a la base de hechos si está cada una de las metas. Pero no quiero hacer eso. O sea, si la base de hechos contiene la meta 1 y la meta 2 y la meta 3 hasta la meta K. No. Prefiero utilizar la lista y con la lista tengo... de eso se trata, ¿no? Utilizar una estructura de datos que me ayude a mi algoritmo, que no me lo cargue, más bien que me lo haga sencillo. Muy bien, algo más. Bueno, eso sería en el caso del forward chaining, jóvenes. Entonces recuerden, ¿cuál es el truco del forward chaining? El truco del forward chaining es que es encontrar la condición de salida dependiendo del problema. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué el profesor no da eso? No, porque el algoritmo lo van a poder hacer. Ustedes son alumnos de octavo semestre. El algoritmo lo pueden hacer, eso no hay ningún problema. No cometen errores básicos, algunos sí, ¿no? Pero 99% no lo cometen. El problema es la condición de salida, que eso es conceptual. Muy bien, jóvenes, comencemos con preguntas. Preguntas teóricas, preguntas de examen, que alguna vez fueron preguntas de examen. Entonces vamos a comenzar con esta. La pregunta es, en un forward chaining normal,
es un FLS normal. O sea, el primero, ¿no? Sin meta. Puedes tener meta también, créame, no pasa nada. Es un FLS normal. El programador, o sea, hizo el programita que nosotros hicimos, la primera vez que hicimos el forward chain. El programador se olvidó de marcar las reglas. Se olvidó de marcar las reglas. ¿Mm? Es decir, ¿se acuerdan dónde se marcan las reglas? Dice, si not marcada R, ¿se acuerdan, no? Marcada R sub I, y R sub I dispara C, ¿se acuerdan, no? Y aquí, él lo mete a la base de hecho, déjenme recordar de dónde es, eso es en la pasada, ¿no? Y aquí dice marcar regla, aquí le voy a poner ahí. Marcar R sub I. Pero este tipo se olvidó de escribir ese código. Sin querer queriendo, no lo puso. Entonces, ahí se lo hizo todo bien, pero se olvidó de marcar las reglas que dispara. ¿Mm? De marcar las reglas, le falta acá, ¿no? Las reglas que disparan. De marcar las reglas que disparan. Las reglas que disparan. Creo que se entiende, pero de todas formas lo pongo mezclado. Marcar las reglas que disparan. Entonces, en ese código, él dijo, si las reglas disparan, nosotros las marcamos. La pregunta es, ¿no? ¿Qué problema le traerá esto? Analicémoslo. Respuesta. O sea, ¿habrá un problema con la inferencia? Es decir, porque no marcó la regla, entonces ya su algoritmo no funciona. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estoy bien o estoy mal? Puede funcionar todavía. Puede. Es decir, la inferencia trabaja igual con que se hubiera marcado la regla o no se hubiera marcado la regla. O sea, el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Ahorita voy a explicar por qué. ¿Sí? Entonces, en la inferencia, ¿cómo diría? Con respecto a la inferencia, ¿no? Con respecto a la inferencia, o sea, que es lo más importante, ¿no? Con respecto a la inferencia, no hay problema. No hay problema. No lo entiendo. O sea, es decir, trabaja igual como que se hubiera marcado o no marcado la regla. Es decir, voy a ponerlo mejor, saca el mismo resultado, es decir, saca el mismo resultado, que el forward chaining que marca la regla, digamos, ¿no? Que el FWC que marca la regla. Digamos cuenta que el que marca la regla es el mismo, ¿no? Solamente que es la única línea, jóvenes, que le faltó al tipo. Digamos que sea un copionazo, copió y se olvidó de marcar la regla. O sea, la agarró, el forward chaining, como está en, digamos, en examen virtual, agarró la control-C, control-V, y para su mala suerte no copió esa línea. No la seleccionó, esa línea no la copió. Entonces se la trae al profesor, y el profesor dice, se salvó, le digo, porque el forward chaining que marca regla, o sea, el normal, y otro que no marca, da lo mismo, el resultado es el mismo. O sea, si el forward chaining encuentra la meta, porque en este caso no hay meta, encuentra tres conclusiones ABC, el forward chaining que no marca regla también encuentra las mismas conclusiones. O sea, en ese aspecto no hay ningún problema. Ambos trabajan igual. Pero ¿cuál es la dificultad, problema, incomodidad? No sé. ¿Cuál sería? ¿Tomaría más tiempo al preguntar de nuevo por la misma? Pero no producirá una contradicción, ¿o no? Los quiero hacer dudar, jóvenes. La base, de hecho, no permite duplicado. Claro, no admite repetido, ¿no? Entonces,
digamos, la ineficiencia en esto, no digamos problema, porque el forward chaining se olvidó marcar la regla y otro que no se olvidó marcar la regla, saca exactamente el mismo resultado. Entonces, el problema está, jóvenes, el problema está en que el problema, digamos, entre comillas, pongámosle problema, ¿no? Porque es algo que observamos nosotros como informáticos. El problema es que es más lento. El problema es que es más lento. ¿Por qué? Porque cada vez hace disparar la regla. Hace disparar. Disculpe, lo hago más claro. Porque en cada pasada, hace disparar a la regla. Hace disparar a la misma regla. A la misma regla. ¿Entendió? O sea, él hace el testeo y meter a la base hecho el testeo, lo más carito, ¿no? El testeo, testear si la regla dispara. Entonces, si la regla dispara, lo vuelve a meter. Por ejemplo, miren, tenemos una regla 2, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que esta es nuestra base de conocimiento. R1 y aquí tengo R2. Si P igual a A, entonces Q igual a B. ¿Sí? Aquí está R3, R4. No le estoy poniendo nada porque no me interesan L3 y L4. ¿Sí? Esta es mi base de conocimiento. Y aquí está mi base de hecho metida por el usuario, dice P igual a A. En la primera pasada, ¿qué va a pasar con él? En la primera pasada, la regla va a disparar ¿qué cosa? O en alguna pasada, no sé, de repente, ¿no? ¿Qué va a pasar? En esta pasada, ¿qué va a pasar? L2 dispara. L2 dispara Q igual a B. ¿Y qué pasa con ella? Se introduce a la base de hecho. P igual a A, Q igual a B. Entonces, sigue la pasada. Como no marcó, L2 no se marcó. L2 no se marcó. En la siguiente pasada, ¿qué va a ocurrir? ¿Jóvenes? ¿Qué va a ocurrir en la segunda pasada? En la siguiente pasada. Va a disparar la misma. Va a disparar la misma. No va a tener problema porque aquí hicimos add, ¿no? Base de hecho, punto add, vehículo, eso olvida. Segunda pasada. Lo mismo, ¿no? Testeamos si R1 dispara. Ya, ahí voy directo al grano. R2 vuelve a disparar. Claro. Le pregunto, ¿disparar con esta base de hecho? Como no está marcada, sigue jugando, la regla sigue participando. Entonces le digo, oye, regla 2, con esta base de hecho, ¿disparas? Claro, me dice. Entonces la regla 2 me dispara Q igual a B. Para su suerte, este tipo que no marcó la regla, para su suerte. La base de hecho no se queja. Dice P igual a A, Q igual a B. Entonces, cuando le dice at, aquí le dice at Q igual a B, ¿no? Eso es, at Q igual a B. Dice a Q igual a B. Como el hecho ya está en la base de hecho, no pasa nada. Es decir, no hay error, no hay nada, no pasa nada, así como lo escuchan, nada, todo calladito, silent, como dicen los gringos, silent, ¿no? O sea, no lo hacen en forma silenciosa, digamos, ¿no? O sea, sin hacer ruido. Entonces, como Q igual a B, ya está en la base de hecho, no pasa nada. Perdón si me he extendido mucho en esta preguntita, pero es para que algunos van a ver que algún compañero todavía de repente no lo captó, ¿no? Entonces, y aquí, una vez más decimos, R2 vuelve a disparar. Disculpe que tapo un ratito. R2 vuelve a disparar.
Entonces, el compañero imaginario, copionazo, se salvó por nada más, hombre. Se salvó porque digamos, qué sé yo, la solidez de la base hecho, no sé, o la suerte, le dicen, no, no te preocupes. Si me saltas un hecho que ya está en la base hecho, no pasa nada, viejo, no te preocupes. No te preocupes, no pasa nada. Pero ella gasta tiempo. Es decir, no modifica nada, no aumenta la base hecho con nuevos resultados ni nada. Pero cada vez la base dispara. Entonces las pasadas son cada vez más, todas las veces tienen el mismo tiempo, digamos, ¿no? Si uno se hace una regla para no volverla a hacerla disparar, así de simple. ¿Alguna consultita que tengan, jóvenes? Podemos concluir aquí esta clase. Y la próxima clase, bueno, queda media de una pregunta, ¿no? Y la próxima clase hacemos ejercicio un poquito más fuerte, ¿no? El forward chain. ¿Tienen alguna consultita? En nuestro módulo de adquisición, ¿debemos prevenir que se declaren reglas cuya premisa siempre es default? Lo probé en el Expert Cinta y te permite hacer eso. Sí, no lo hace. No lo hace, a veces no es tan sencillo, por si acaso. Sí, lo veo difícil a veces si hay un... Sí, no le estoy obligando que haga eso. Yo, joven, le comento, conocí varios shell, ninguno de ellos lo comprueba. No estoy, entonces, siga la norma, digamos, ¿no? Que se la entienda el ingeniero del conocimiento. Para empezar, si usted acepta una regla cuya premisa es falsa, no está produciendo una contradicción, digamos, una inconsistencia, por si acaso, en la base de conocimiento, por si acaso. Solamente está metiendo una inútil, digamos, ¿no? Pero no está produciendo una inconsistencia. No tiene por qué testear eso. Eso lo debe hacer el ingeniero del conocimiento al momento de ingresar la regla. Otra cosa, ingeniero, cuando uno declara una regla y hay que testear que no ponga, por ejemplo, declaro A como variable, valor BC, y le pongo A también. ¿No me tendría que salir un error? Lo pruebo con el Expert Cinta y permite... claro, porque una cosa son valor y otra cosa son variables. Ok. Una cosa son, entonces eso está en el dominio, ¿no? Que A tenga como valor A, eso es otra cosa, pero están en diferentes conjuntos de ese cuenta. Una cosa es el dominio, o sea, el conjunto de valores de la regla y de la variable, disculpe, y otras cosas son las variables. Me parece correcto, perfectamente correcto. Gracias. No por nada. ¿Alguna otra consulta que tenga? Sobre el práctico, ingeniero, ¿cuándo lo subiría? Esta misma tarde, me he olvidado de pasarle el práctico, tienes razón. Esta misma tarde se lo envío. Siempre reviso, ¿no? Para ver si algo falta o no. Claro que sí, se lo envío. ¿Alguna otra consultita? Bueno, jóvenes, los espero el próximo miércoles. Vamos a seguir haciendo ejercicio, ya más interesante. Vamos a ir directo al grano, vamos a hacer ejercicio. Y el miércoles a las 10 continuamos. ¿Sí? Pasen buen día. Hasta luego. Hasta luego.